Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Por Tu Salud. Soy la doctora Vianey Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria. Estamos transmitiendo a través del sistema de radio, televisión e hipermedia de la Universidad de Guanajuato. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy común y que se puede malinterpretar con otros diagnósticos e incluso puede ser también muy automedicable por los pacientes, entonces creo que vale la pena platicar de este tema. Se llama enfermedad por reflujo gastroesofágico y tenemos de invitado el día de hoy al doctor Serafín Pacheco. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Hola doctora, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, es un gusto andar por acá nuevamente. Excelente, pues muy bien, a ver qué nos puedes platicar acerca del reflujo. Sí, así es, pues como comentaba usted, es una enfermedad que prácticamente se ha intentado confundir con algunas otras muy semejantes debido a su sintomatología, como es el ardor o quemazón aquí epigástrica. Sin embargo, no es lo mismo, ya que sus principales diagnósticos diferenciales, como la enfermedad acidopéptica y la gastritis, tienen mecanismos un poco distintos de producción a lo que como tal es el reflujo gastroesofágico. Para entrar, hay que definir que como tal, únicamente en cuanto a reflujo, se refiere al paso del contenido gástrico hacia el esófago. Eso es un reflujo gastroesofágico. Como tal, se ha estimado que en cuanto a la población aquí en México, la enfermedad por reflujo gastroesofágico es del 5%, pero como tal, el reflujo gastroesofágico es algo que puede ser incluso fisiológico en prácticamente toda la población. Entonces, de ahí vamos a ir partiendo y vamos a ir sacando definiciones. Lo que sí se sabe es que las personas que padecen reflujo gastroesofágico, en específico los hombres, son aquellos que pueden padecer más sus complicaciones. Entre estas complicaciones ya nos encontramos con el esófago de Barrett, que es una metaplasia que se puede producir a nivel del mismo esófago, o una esofagitis erosiva. Y ya puede, esto derivar en algunas otras complicaciones como tal. En cuanto a lo de la clasificación que comentaba, esto es porque, el reflujo gastroesofágico como tal, una vez que se diagnostica en la consulta por medio de sus síntomas clásicos, que son como tal el propio reflujo expresado por el paciente o la sensación de pirosis o de quemazón retroesternal o epigástrico, se inicia un abordaje. Este abordaje en general suele ser primero con una prueba que le llamamos de IBP, de inhibidores de bomba de protones, que dentro de los cuales pertenecen al omeprazol, pantoprazol, lansoprazol, cualquiera de estos medicamentos. Pero fuera de esta prueba, cuando un paciente te responde o cuando no te responde, el primer estudio de elección que se suele hacer en los pacientes es algo que se llama endoscopia, que es un estudio en el cual metes, como una camarita a través de la cavidad oral y llegas a observar el esófago. Cuando se observa el esófago se pueden determinar una de dos cosas: que hay alguna lesión ya evidente, ahí visible, y como tal esto ya nos clasificaría la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Cuando no hay ninguna lesión visible como tal, solamente se habla de enfermedad por reflujo no erosiva, o lo que le llaman ERNE, o sea, no hay erosiones. Cuando hay ya una enfermedad por reflujo gastroesofágico, decíamos sus principales dos variantes serían la esofagitis erosiva y como tal el esófago de Barrett. Por el otro caso, tendríamos como tal aquellas situaciones en las cuales la endoscopía suele salir negativa y nos quedamos con ERNE nada más. Ok, doctor, y de acuerdo al reflujo, tú lo puedes definir como fisiológico o patológico. Así es. Ajá, a ver, ¿y qué nos puedes decir? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? O ahí, ¿qué nos puedes decir entre uno y otro? Pues el reflujo fisiológico generalmente no es un reflujo que produzca síntomas, es un reflujo que sucede en todas las personas, pero generalmente asociado a las comidas, o sea, a las ingestas. Suelen, no producirse durante la noche, únicamente durante el día, y que en cuanto a la cantidad de episodios se ha definido que un reflujo fisiológico debe de ser menos de 50 episodios del paso del contenido gástrico al esófago en 24 horas, menos de 50 episodios. Y ya definido por un estudio sería que menos del 4% de los episodios tengan un pH de menos de 4, o sea, un pH de verdad muy ácido.
Eso sería un reflujo fisiológico. Y ya un reflujo patológico, pues todo aquello que se salga de esto, o sea, que la mayoría de los episodios sean con bastante acidez, o sea, un pH bastante bajo, que se produzcan de noche, que sean más de 50 episodios por día, medidos por un estudio, o como tal que ya estén produciendo alguna alteración ahí esofágica. Ok, y bueno, ¿qué nos puedes hablar acerca de la fisiopatología? ¿Cómo es que sucede este padecimiento? ¿Qué pasa con el esófago? Platícanos. Ajá. Bueno, pues hay varios factores que están asociados. En determinados momentos se llegó a creer, o todavía algunas personas lo llegan a abordar como si solamente dependiera de un factor, de que el principal suele ser el esfínter esofágico inferior. Sin embargo, no es así. Realmente, digamos, hay varios mecanismos. Entre esos, uno, el aumento en la presión intraabdominal, que a su vez conlleva un aumento en la presión gástrica como tal. Por ejemplo, en mujeres embarazadas, en personas obesas, en personas que usan ropa apretada, fajas, cuando uno se sobrecarga, digamos, en las comidas, pacientes, digamos, que tienen obstrucción en el tracto de salida del como tal del estómago, o sea, a nivel del píloro, lo que se llama píloro, que es la salida hacia el intestino. El aumento de la misma presión puede conllevar un aumento en los episodios de reflujo. Por ejemplo, también los pacientes con ascitis, que son pacientes hepatópatas crónicos, tienen más presión, tienen más episodios de reflujo. Asimismo, bueno, aparte de estos factores, tenemos algunos otros que se pueden alterar, que son los que le llamamos mecanismos antirreflujo, que generalmente están de forma fisiológica en todas las personas, y cuando se altera alguno de ellos, por ejemplo, el esfínter esofágico inferior, el ligamento frenoesofágico que conecta como tal el diafragma con el esófago, lo sostiene, o el ángulo que le llamamos de His, cuando se alteran estos mecanismos, se tiende a una mayor probabilidad de padecer la enfermedad, ya que son mecanismos de continencia para evitar que haya un paso del contenido gástrico hacia el esófago. Pero también hay algunos otros, por ejemplo, una menor producción salival o menor producción de bicarbonato a nivel salival también pues puede conllevar. Sin embargo, son muchos factores entre sí que confluyen dando como tal la patología. Y bueno, doctor, ahorita mencionas en algunas ocasiones el esfínter esofágico inferior. ¿Qué importancia tiene en este padecimiento? Bueno, el esfínter, primero habría que conocer que es como si fuera un círculo, como si fuera un anillo que está en la parte terminal del esófago. El esófago como tal es un conducto que va, digamos, a transportar el bolo alimenticio. Una vez que lo deglutimos, que lo empujamos con la lengua hacia atrás, lo va a conducir hacia, como tal, el estómago. El esófago en la parte inferior, ya una vez casi llegando a la primera porción del estómago, que sería el cardias, ahí nos encontramos con este anillo. Este anillo es un músculo como tal que se encuentra ahí y mide alrededor de 3 o 4 centímetros, y generalmente este se encuentra cerrado, tiene una determinada presión que generalmente de forma basal es de 10 a 40 milímetros de mercurio. Tiene relajaciones transitorias, obviamente se relaja o digamos se abre, es como si fuera la puertita para que pueda pasar el bolo alimenticio. Esto es secundario a algunas peristalsis que llamamos secundarias a nivel del esófago. Sin embargo, cuando este se relaja además o todo el tiempo mantiene una baja presión, o bien se alteran los mecanismos que decíamos de continencia, algunas estructuras en cuanto al ángulo de His o los ligamentos o demás, puede, digamos, aumentar la cantidad de episodios de reflujo y como tal empezar a producir síntomas. Ok. Y bueno, doctor, ahí hay algunos mitos y otros no tan mitos que dicen de algunas sustancias que no nos ayudan con el reflujo y que influyen en la presión del esfínter esofágico. A ver, platícanos, ¿es cierto, no es cierto? ¿Cuáles son? Sí, así es. Bueno, hay varias sustancias que pueden influir en la presión del esfínter esofágico. Por ejemplo, hay sustancias que pueden aumentar la presión y al aumentar podríamos decir que aumentan la continencia y disminuyen los episodios. Por ejemplo, entre estos se encuentran las proteínas. Las proteínas tienen, digamos, un efecto positivo sobre la presión. Los antiácidos, como decíamos, el omeprazol, la metoclopramida, la domperidona, la cisaprida, la cinitaprida, que son medicamentos que
Actúan como procinéticos, actúan, digamos, también como antiácidos, pero también tienen un cierto efecto sobre la presión del esfínter. Por el contrario, tenemos algunos otros que relajan el esfínter y que por tanto van a favorecer los episodios. Entre estos, toda aquella sustancia que tenga teobromina o cafeína, por ejemplo los tés o el café propiamente dicho, el alcohol, el tabaco, las comidas abundantes en grasas van a relajar el esfínter. El chocolate también lo puede producir, la menta lo puede producir. Algunos medicamentos, aquellos digamos opioides, pueden relajar también. Algunos calcio antagonistas pueden hacerlo, el verapamilo, diltiazem, algunos que se utilizan para enfermedades hipertensivas pueden reducir también en determinado momento. Y bueno, diazepam, algunos otros. Es toda una lista enorme de medicamentos que también puede asociarse a la relajación y por tanto al aumento de los episodios de reflujo. Ok, no, pues muy interesante, doctor. Y bueno, ¿quiénes tienen más riesgo de padecer enfermedad por reflujo? Ya comentaste, hay alimentos que favorecen, se da más común en hombres, pero ¿hay algo más que favorezca o algún otro factor de riesgo que ahorita no has mencionado y que no hemos considerado como parte de esta entidad? Bueno, sí, se puede producir en diversas situaciones. Por ejemplo, también, bueno, se ha asociado como tal, como lo mencionábamos dentro de la clasificación, hay padecimientos como por ejemplo la ansiedad o la depresión que pueden asociarse a algunos de los trastornos de reflujo gastroesofágico, por ejemplo, la pirosis funcional. Hay pacientes que se les hacen estudios, se les hace una endoscopía, todo normal, se les hace una pechometría, todo normal, se les hace una manometría y todo normal, y en estos pacientes se determina como tal que es una pirosis funcional asociado a trastornos ansioso-depresivos. Las mujeres embarazadas, decíamos, como tienen progesterona elevada durante el embarazo, que es una parte fisiológica, pueden causar disminución en la presión del esfínter y aumentan los episodios de reflujo. O sea, sí hay poblaciones, digamos, muy específicas que tienen mayor predisposición. Ok, bueno, pues excelente, doctor. ¿Qué te parece si ahorita vamos a una pausa para ver 5 puntos por tu salud y regresamos? Bueno, y ya estamos de regreso de los 5 puntos por tu salud. Estábamos platicando con el doctor Serafín acerca del padecimiento de reflujo gastroesofágico. Nos quedábamos en los factores de riesgo. Hablábamos de que es muy común en pacientes que fuman, que toman alcohol, en las embarazadas. Pero bueno, vamos a hablar también, o bueno, doctor, platícanos, ¿cuáles son los síntomas principales? Yo creo que todos alguna vez hemos tenido algún episodio de reflujo o como comúnmente le llaman agruras. Pero platícanos médicamente, ¿qué nos puedes decir de la clínica, de la sintomatología? Ajá. Pues bueno, los síntomas en general, o sea, como lo dice usted, sí suelen ser esa sensación de lo que le llaman agruras, de ardor retroesternal aquí por la cuestión de que se encuentra el esófago, de sensación de quemazón, aquí también le llamamos, decíamos, epigástrica, puede asociarse los síntomas de que se siente que se viene la saliva un poquito. Hay algunas personas que también tienen un poquito más de la incidencia de eructos, de hipo también puede llegar a asociarse el hipo. Hay pacientes que incluso desarrollan hipo de larga evolución o hipo crónico y también puede asociarse a episodios de reflujo. Sin embargo, también, digamos, los típicos, podemos hablar de que hay síntomas típicos y atípicos, porque también hay algunos otros síntomas asociados, por ejemplo, la tos. Una tos persistente o crónica también puede asociarse. Un descontrol asmático puede asociarse al reflujo gastroesofágico. Laringitis recurrente es gente que de repente tiene baja en la voz o disfonía o afonía como tal, pueden asociarse al reflujo gastroesofágico. Los episodios de sinusitis o de otitis incluso se han llegado a asociar a un reflujo gastroesofágico no tratado, no diagnosticado o no controlado. Algunos otros pacientes, obviamente ya en etapas más avanzadas,
pueden desarrollar incluso disfagia. Disfagia significa que tienen problema para la deglución, no pueden, digamos, pasar bien el bolo alimenticio sólido o incluso líquidos, y esto puede ser asociado a algunas de las complicaciones también esofágicas, entre otros. O sea, pues, como podemos ver, puede abarcar desde síntomas gastrointestinales hasta síntomas respiratorios. Ok, o sea que es muy fácil que el paciente pueda confundir el diagnóstico, ¿no? Y se automedique sin saber a lo mejor que no tiene una u otra cosa. O sea, es muy fácil de confundir para el paciente. Entonces, bueno, por eso la importancia de la automedicación, de la no automedicación. Sí, exactamente. Además de que, bueno, o sea, algunos de estos pueden ser la manifestación decíamos, de alguna de las complicaciones esofágicas. Por ejemplo, lo de la disfagia, comentábamos, puede ser asociado incluso a algunas, lo que le llamamos estenosis péptica, que como ya hubo un daño a nivel esofágico bastante frecuente, recurrente, y cada vez estuvo cicatrizando y se volvía a hacer el daño, cicatrizaba y se volvía a hacer el daño, puede llegar un momento en que empiezan estas cicatrices a obstruir a nivel esofágico, y esto como tal ya es una complicación, y el paciente puede, digamos, entrar en un círculo vicioso, no darse cuenta hasta que ya sea, digamos, bastante tarde, sin contar el riesgo en determinado momento de que esto progrese a algunas otras lesiones premalignas o malignas. Así es. Bueno, entonces la importancia de acudir con el médico sin importar o sin darle como minimizar el cuadro de, es reflujo, son agruras, ¿no? O sea, no medicarse. Y bueno, doctor, ¿qué pruebas se hacen para hacer el diagnóstico aparte de la clínica? Que bueno, comúnmente se hace el diagnóstico clínico, sin embargo, cuando son episodios recurrentes, bueno, ¿a qué acudir? ¿Cuáles son nuestras alternativas? Bueno, generalmente decíamos que la primera incluso prueba y terapia como tal es hacer o dar el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones, decíamos con omeprazol o semejantes. Pero en pacientes que no responden, o en pacientes que responden pero tienen constantes recurrencias, o en pacientes que llegan a tener datos de alarma como pérdida de peso, que tengan dispepsia, que se sientan llenos de manera, le llamamos llenura postprandial, o sea, acaban de comer y se sientan súper llenos, bien distendidos, o que estén, digamos, teniendo sangrados, hematemesis, o sea, vómitos con sangre, o sangre oculta en heces, o sea, datos de alarma, o pacientes en general ya mayores de 55 años, ya todos ellos, ya deberían de ser candidatos a una endoscopia. Decíamos que es la introducción de una sonda con una camarita a través de la boca, que puede llegar a visualizar el esófago, y una panendoscopía, digamos, prácticamente hasta el estómago y las primeras porciones de duodeno. Entonces, por medio de esta camarita se podría observar si hay alguna lesión en las mucosas de estas estructuras visible, e incluso se toma la biopsia, se puede tomar la biopsia si se observa alguna lesión, y gracias a esa biopsia se pueden diagnosticar algunas lesiones, decíamos, premalignas o malignas en determinado momento. Ese es, digamos, el estudio de primera intención. Con eso podríamos, mencionábamos, determinar si es como tal una enfermedad por reflujo gastroesofágico o nada más un reflujo gastroesofágico no erosivo. Si el estudio, digamos, sale negativo y la endoscopía sale negativa, y además de que nos permite hacer sus diagnósticos diferenciales, se puede proceder con un estudio siguiente que se llama pHmetría esofágica de 24 horas. Digamos, este estudio consiste en que al paciente durante ese periodo como tal de 24 horas se le miden los episodios de reflujo y su acidez, y de hecho le llamamos que es el estándar de oro para el diagnóstico de reflujo gastroesofágico, y de acuerdo a esto se puede determinar si el paciente tiene síntomas durante el episodio de reflujo como tal y es un reflujo fisiológico. Se puede determinar un diagnóstico que, por ejemplo, se llama esófago hipersensible o hipersensibilidad esofágica. Si el paciente tiene síntomas en cualquier momento y no cuadra, digamos, con los episodios de reflujo, se determina lo que decíamos de pirosis funcional. Si el paciente tiene síntomas y está asociado al episodio de reflujo patológico, pues como tal, entonces sí es, digamos, un reflujo gastroesofágico, aunque no sea erosivo. Y ya de ahí vamos partiendo. Entonces, primer estudio, digamos, sería hacer la prueba con IBPs. Segundo estudio, o en mayores de 55 años de entrada, ya la endoscopía. Tercer estudio, la pHmetría esofágica de 24 horas, y en algunos casos ya muy específicos se puede complementar con la manometría, que nos puede medir la presión del esfínter esofágico inferior y también la actividad motora del esófago. Entonces, estos son estudios que obviamente ya suele mandar el gastroenterólogo propiamente, pero pues para conocer un poquito de ellos, así más o menos es el abordaje. Ok,
Y bueno, aparte de iniciar el tratamiento, doctor, y el protocolo de estudio en caso necesario, ¿qué otras medidas nos recomiendas tomar? Así es. De hecho, el pilar del tratamiento, además del manejo farmacológico, son cambios en los hábitos higiénico-dietéticos. De hecho, le llamamos medidas antirreflujo. Entre estas son una, si la persona come 3 veces al día, en vez de comer 3 va a tener que comer 5 veces al día. Va a tener que hacer que sus comidas no sean tan cargadas y que sean, digamos, un poquito más ligeras, y por eso es que se trata de aumentar el número de ellas. ¿Esto con qué finalidad? Decíamos de no tener tanta presión a nivel gástrica y de no aumentar los episodios de reflujo. Van a tener que disminuir el consumo de grasas, de alcohol, de tabaco, de café, de tés, de mentas, de chocolates, de algunas sustancias que, digamos, decíamos, pueden relajar el esfínter y aumentar el reflujo. Hay muchas personas que, pues, en determinado momento dicen, bueno, yo no voy a dejar de fumar, no voy a dejar de tomar, ¿qué voy a hacer? Bueno, pues sencillamente no se van a quitar los episodios de reflujo por mucho medicamento que uno dé. Si el paciente sigue con los mismos hábitos, no se va a quitar. No solo eso, aparte de ello, también el paciente tiene que ser conciencia de, digamos, si tiene sobrepeso, de bajar de peso. Obviamente en una embarazada, pues bueno, es un estado transitorio el aumento de la presión abdominal, pero en general se tiene que tratar todo esto. Si el paciente es de los que utiliza fajas, digamos, por el ejercicio, o las utiliza con fines de, ya ve que ahorita está muy de moda lo de moldear la cintura a través de fajas o abdominales. Sí, exactamente, entonces pues van a, digamos, también generar más episodios de reflujo. Entonces, digamos, es abordar desde varios puntos de vista, desde el punto de vista de nutrición, desde el punto de vista del ejercicio del paciente y desde el punto de vista médico. Entonces, sí son varios factores. Así también todos los pacientes que padecen esto, por lo menos mínimo, deben de tener su cena unas 2 a 3 horas antes de que se vayan a ir a la cama. Si el paciente cena a las 10 y se va a dormir a las 10:30, evidentemente va a tener mayores episodios de reflujo. Entonces sí son varios factores, pero tratando todos, más el medicamento, la mayoría tiende a responder, pero si solamente se trata una u otra parte, sí va a ser más difícil. Ok, y bueno, ¿qué les recomiendas? Hay quienes dicen de levantar la cama o de dormir de lado. A ver, platícanos. Pues bueno, esto es algo bien controversial. De hecho, pues las guías como tal mexicanas que tenemos incluso lo ponen en duda, porque en algún momento se pensó, bueno, por gravedad, si el paciente tiene la cabecera de la cama elevado, tiene unas almohadas por la parte de atrás, va a tener menos episodios de reflujo. Sin embargo, incluso se llegó a ver que no, que todo lo contrario, que podían tener un poquito más de episodios de reflujo, y que incluso la posición de cúbito lateral, o sea, dormir de lado, podía ser un poquito más favorecedora para estos pacientes. Sin embargo, todavía no es una medida que podamos recomendar con muy buena evidencia. Entonces, por el momento, mientras nos basamos en la parte de la dieta, del ejercicio, de la pérdida de peso, de evitar ciertos alimentos y el medicamento, nos tiene que ir bastante bien, y si no, recurrimos al siguiente escalón. ¿Y cuál es el ¿Y cuál es el siguiente escalón? ¿Hay algún otro tipo de tratamiento? Hay un tratamiento, digamos, que ya puede ser quirúrgico, y este tratamiento, bueno, no es de primera intención. De hecho, tiene sus características muy específicas y se llama funduplicatura, que consiste prácticamente, de forma entendible, en como si nosotros le diéramos una vuelta al esófago con el estómago, con la finalidad de aumentar, digamos, la presión esofágica inferior y de disminuir los episodios de reflujo. Este procedimiento se llama funduplicatura. Hay varias, y la más común o más utilizada es la funduplicatura de Nissen. Sin embargo, también tiene sus efectos secundarios. Por ejemplo, la gente puede desarrollar algo que se llama síndrome de Gas-Bach, que significa que ya no pueden ahora repetir, o ya no pueden eructar, o se sienten como un poquito distendidos por la misma presión, así como los riesgos quirúrgicos, los riesgos de dehiscencia o de que se rompan las suturas, entre otros. Generalmente se da en pacientes, digamos, jóvenes con historia de enfermedad por reflujo gastroesofágico más de 5 años, y que aún así que suelen responder a inhibidores de la bomba de protones. O en algunos casos el quirúrgico suele ser la resolución, digamos, no de forma inicial nada más, sino más bien como resolución de una hernia hiatal en algunos pacientes ya previamente diagnosticados. Ok, y bueno, doctor, aquí tenemos algunas preguntas, y una que es muy común.
¿Qué pasa o bueno, qué les recomiendas a esos pacientes que, bueno, van a salir a tomar de fiesta y antes de, saben que van a tomar alcohol, saben que les va a dar un evento de reflujo, pero dicen, pues yo me echo mi omeprazol, mi pantoprazol o lo que se tengan que echar antes de irse? ¿Qué recomiendas o qué les puedes decir a estos pacientes? Pues bueno, en general no es bueno de todos modos por ninguna forma combinar el medicamento con el alcohol. Eso es una. La otra es que al final de cuentas vamos a contraponer los mecanismos que vendría siendo, digamos, el alcohol va a relajar el esfínter, pero al mismo tiempo le damos omeprazol, pues realmente vamos a seguir teniendo el episodio de reflujo, únicamente que menos ácido. Pero a la larga, al final de cuentas, ese daño va a repercutir pues en la sintomatología del paciente. Además de que muchos medicamentos interactúan a nivel hepático como tal y pueden interferir incluso con el metabolismo del alcohol o viceversa e incluso llevar a toxicidad. Entonces, pues no sería nada recomendable. Ok, entonces no lo hagan. Oye, y otra pregunta. Los eventos recurrentes de reflujo o la enfermedad por reflujo gastroesofágico, como complicación a largo plazo, ¿podríamos hablar ya en este caso como de cáncer o algo? Sí, así es. De hecho, los pacientes que llegan a presentar episodios de reflujo bastante persistentes pueden desarrollar lo que decíamos metaplasia intestinal o esófago de Barrett, que significa que el tejido o la mucosa esofágica puede cambiar o transformarse como si fuera una especie de mucosa, digamos, intestinal. Y esto es una lesión premaligna que tiene un riesgo de 1% de transformarse de forma anual a cáncer. Como tal, o sea, un cáncer ya esofágico. Entonces sí hay riesgo de cáncer cuando no se trata y cuando se mantiene en el tiempo. Ok, bueno, pues muy bien, muchas gracias por esta información y bueno, les agradecemos su atención en la emisión de este programa Por Tu Salud. Estuvimos con el doctor Alejandro Serafín Pacheco. Y gracias, los invitamos a ver la programación del Sistema de Radio, Televisión e Hipermedia de la Universidad de Guanajuato. Mi nombre es Vianey Contreras, coordinadora de Medicina Preventiva en Red Médica Universitaria, y nos vemos en la próxima emisión. Gracias, doctor.